Ya la vemos. Vamos a hacer la grande, por favor. Ok, voy a empezar. Ok, bueno, el tema de hoy vamos a ver la investigación con datos persistentes. Como ponentes tenemos el doctor Vidal y la doctora Fernanda Marroquín. Vamos a hablar un poquito de qué es la investigación utilizando estos datos existentes. Tenemos que la investigación Vemos con... su pantalla muy chiquita. Bueno, no sé si los demás la ven bien. Bueno, Sí, se ve pequeña todo. ¿se ve pequeña? Sí, por favor, ¿la puede dar pantalla completa? Y compartir la pantalla completa. Ahí. ¿Aparece la pantalla completa? ¿O aparece Mm, como... A ver, dejar de ver. Sale. Ok. ¿Y aquí? sí, se ve bien. ¿Aparece pantalla completa? Sí, ya todo bien. Adelante, por Ok, favor. gracias. Bueno, como comentaba, el tema de hoy que vamos a ver es la investigación utilizando datos existentes. Tenemos que utilizar ese tipo de investigación, es muy útil porque nos permite, pues obviamente, basarnos en fuentes de datos que ya previamente hicieron una investigación y ya recabaron ciertos datos. Vamos a tener que esta investigación, pues obviamente, tendrá sus ventajas y sus desventajas. Y vamos a ver ahorita. Entonces, este tipo de investigación pues es importante porque es una investigación que pues puede hacerse con mucha facilidad, que es rápido al momento de realizar porque nos basamos en los datos previos que vamos a ver más adelante, que pues hay ciertas fuentes y ciertas formas de realizar este modo de investigación. También es muy económico porque los estudios previos ya están realizados, ya están documentados y más que nada tomamos esos documentos o esos protocolos que nos interesan en base a nuestra pregunta de investigación. Pero eso también incluye que pues hay ciertas desventajas. Como dependemos totalmente de los datos que se recabaron previamente, pues no vamos a tener el control en base a esos datos. No sabemos si se recabaron de manera adecuada, si los criterios que pues, se le aplicaron a la población fueron los adecuados o si hubo algún error, no podemos, digamos, modificar esa parte. Entonces, en cuanto a las desventajas, también tenemos que, pues, obviamente, tenemos que adaptar nuestra pregunta de investigación y la pregunta de investigación la vamos a buscar resolver con estos datos que ya previamente fueron recabados. Entonces, también, como la información va a depender pues, de otros datos, tampoco podemos modificar la calidad de los datos. Obviamente podemos basar y tomar fuentes confiables en base a lo que queramos saber. Porque pues, lo que buscamos es responder la pregunta de investigación. Entonces, una de las formas de utilizar esta investigación en base a datos que ya fueron previamente recabados, vamos a tener que van a haber tres formas que vamos a ir mencionando conforme a la exposición. Esta pues va a estar principalmente enfocada en estudios retrospectivos porque pues son estudios de información que ya se recabó previo a los años. Obviamente pues se recomienda entre más actual y como vemos aquí hay diferentes fuentes o diferentes bases de datos que podemos tomar. Por ejemplo, el INEGI, en salud, la de la Secretaría o SINAVET, dependiendo qué es lo que queramos enfocar nuestra investigación. Ahora, de estas vertientes, pues obviamente es importante, digamos, y es fácil acceder a ellos porque pues no requieren como tal que uno tenga una membresía como tal, sino pues se pueden encontrar ciertos artículos que pues sean de libre acceso y vamos a tener que esos datos pues obviamente se van a poder adaptar o podemos ser muy específicos en lo que queremos enfocar
porque pues obviamente lo vamos a enfocar en base a la pregunta de investigación que queremos responder. Entonces, en estos va a permitir que pues se modifique lo que queramos investigar y pues obviamente podemos, la mayor desventaja sería que pues vamos a depender como tal de las bibliografías que tomemos. Entonces, vemos aquí que pues obviamente se deben de evaluar la eficacia y la efectividad de los estudios previos para poder basarnos en nosotros, porque si no tomamos estudios que pues, sean, digamos, con un buen nivel de credibilidad, por decirlo así, pues obviamente nuestro estudio no sería tan válido, porque las bibliografías no serían adecuadas. Entonces, vamos a ver ahorita aquí en el ejemplo, en la captura de pantalla, aquí, vemos aquí aquí en la captura de pantalla, que se realizó un estudio en donde aquí nos basamos, pues aquí nos dice el tema, que fue linfedema secundario a cáncer de mama. Vamos a tener que, pues es un estudio que pues está realizando, que todavía, digamos, está en progreso, o sea, no está concluido, pero el estudio se basa en base a recabar a ciertos artículos previos en donde se filtraron 43 artículos y en base a los criterios de inclusión y exclusión que se aplicaron para ellos, se filtraron y solo se aceptaron 19. Y vemos aquí, pues obviamente se tomaron como fuentes bibliográficas, en este caso PubMed y Pedro. Y las principales fuentes, pues obviamente uno de los criterios que estuvieran entre el año 2017 y 2023. Entonces vemos que pues obviamente la importancia de ese tipo de estudios es que nos permite pues obviamente realizar estudios un poquito más rápido y evitar esa parte tediosa de tanta papelería, sino pues basarnos específicamente en ciertas fuentes. Aquí, otro tipo de realizar esta investigación con datos existentes, vamos a ver que es con estudios auxiliares. Pareciera que, pues, que cuando hablamos de estudios auxiliares nos referimos a estudios de laboratorios, a estudios de imagen, pero pues no es el caso, sino estamos hablando de investigaciones que ya están previamente cimentadas, o sea, que tienen una base que ya fueron publicadas. Entonces, en estos vamos a tener que, pues, va a tener ciertos beneficios. También es menor costo, porque ya se realizaron los estudios, digamos, podemos basarnos en la parte que nos interesa o buscar ciertos factores que nos importen para la investigación. Entonces, aquí pues también se habla de la eficiencia porque pues podemos adaptar nuestra pregunta de investigación a los estudios y los estudios a la pregunta de investigación. Entonces, también aquí podemos basarnos en los estudios auxiliares en temas similares. A lo mejor si el tema principal que estamos investigando no está completamente pues abordado o no está bien investigado, podemos buscar responder esa pregunta en base a los temas que pues, ya se han, digamos, reportado. Entonces aquí vamos a tener que pues obviamente va a depender de la colaboración pues de los actores principales, quienes hicieron esos artículos, porque pues vamos a tomar como fuente principal esos datos y pues nosotros simplemente pues adicionaríamos la pregunta de investigación. Y pues esto van a añadir más información en cuanto hay más planificación. Ahora tenemos otro ejemplo. Vemos aquí otro artículo de revisión que en este caso pues también está todavía en progreso. O sea, el estudio que todavía no está concluido. Vemos que aquí que el tema es la efectividad de a corto plazo y a largo plazo de las infiltraciones con corticoides en dolencias osteoarticulares. Tenemos que es un estudio prospectivo a 2 años. Vemos que como tal no está investigando los beneficios, cuál es la mejoría o qué aporta, sino más que nada pues se basa en buscar en reportes previos de pacientes que se les realizaron las infiltraciones y pues ver cuál fue, digamos, en este caso la mejoría. Otra forma de investigar en base a los datos existentes tenemos las revisiones sistemáticas. En ese vamos a tener que es, pues obviamente la tercera forma de investigar en esta manera. Y
es una de las más complicadas porque pues es una revisión que ya abarca un poco más, o es un poco mayor, por decirlo así, ya abarca más. Necesitamos que sea un abordaje muy definido para el momento de hacer la investigación. O sea, ya necesitamos un tema bien específico y pues obviamente necesitamos encontrar artículos, estudios, ensayos, serie de casos, pues obviamente que vayan de acuerdo a la investigación que estamos realizando. En este, pues la pregunta debe estar estructurada y bien delimitada para que pues podamos obtener un buen resultado. Entonces, aquí pues es una investigación mucho más amplia, incluso si se basa en datos pues obviamente previamente reportados, como vemos, pues, la investigación en datos existentes es utilizar artículos, revistas que pues ya fueron documentadas, y eso pues obviamente eh, tiene su beneficio. Entonces, también aquí pues tenemos que tomar en cuenta que pues nuestra pregunta debe estar bien delimitada, también que los criterios de inclusión y exclusión pues vayan de acuerdo a lo que queremos investigar. Aquí tenemos, pues obviamente, en las revisiones sistemáticas se habla de lo que es una pirámide de evidencias. En esta pirámide de evidencia pues tenemos que la base pues son, digamos, los ensayos clínicos randomizados, perdón, la opinión de expertos, serie de casos, estudio de casos, controles, estudios de cohortes y ensayos de clínicos. Así en ese orden pues se va tomando, digamos, de importancia para estas revisiones sistemáticas. Y ahora, utilizando un ejemplo más, para el tercer modo de investigación con datos existentes, que pues, es la investigación sistemática, vamos a tener que en este ejemplo, pues en la captura de pantalla vemos el artículo, que también es un artículo que todavía está en progreso, no se ha concluido. Tenemos que abarca de octubre a diciembre del año que viene, o sea, todavía no está terminado. En este vamos a tener que el título pues va a ser el efecto de la terapia miofuncional orofacial en la apnea obstructiva del sueño, y pues habla de una revisión sistemática. Entonces, en ese estudio se va a basar en estudios previos que fueron publicados en el año del 2006 a 2023. Y se tomaron como tal 1,200, bueno, se están tomando 1,217 artículos, que de ellos pues se aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión, y pues deben digamos, de los que concluyeron de estos, solo pues los importantes, digamos, son los que vamos a tomar en cuenta. Vemos que se relaciona un poquito a los temas anteriores, pero pues la investigación en datos existentes es tomar en cuenta los artículos previos. Ok, buenas noches. Continuando con la presentación, soy Fernanda Marroquín, R1 de la Unidad de Rehabilitación Norte, y pues vamos a dar continuidad a la presentación. Ok, en la investigación de datos, en las revisiones sistemáticas, perdón, se hace una recopilación de datos en los estudios elegibles. Estos datos se deben de obtener de una forma uniforme y no sesgada, y lo van a realizar independientemente o de manera independiente dos compendiadores o más, generalmente son dos. Y cuando estos dos compendiadores no estén de acuerdo en un tercer, no estén de acuerdo, o hay alguna, o la calidad de los datos no es adecuado, o hay algún sesgo, entonces se puede agregar un tercer compendiador y hacer como un consenso, dependiendo de la investigación. Se utilizan formularios de resumen de datos y deben de incluir todos los datos que aparecerán en el texto, es decir, en el estudio, tablas o figuras, o bien que representen los resultados. Y hay diferentes criterios. Si podemos pasar a la siguiente. Ok. Cuando los artículos publicados de algunos estudios no pueden contener información importante, como por ejemplo características del diseño, cálculos de riesgo o alguna característica que no esté incluida en la investigación, en los estudios que se están revisando,
Lo que se recomienda es hacer todo lo posible para obtener estos datos, ya sea contactando a los autores o haciendo una investigación más profunda. Pero si esta información no se puede no se puede obtener, entonces lo recomendable es que se excluyan los hallazgos en el estudio. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un estudio que hace como la relación entre ácidos grasos omega 3 y episodios cardiovasculares. Entonces, los criterios que se van a tomar es el periodo durante el que se publicaron los estudios, por ejemplo, estudios publicados antes de agosto del 2012, el diseño de estudios. Todos los estudios deben ser aleatorizados y controlados, realizados en contextos de prevención primaria o secundaria de enfermedades cardiovasculares. La población del estudio. Todos los estudios o todas las revisiones que se van a realizar deben de ser de adultos aleatorizados a ácidos grasos omega 3 o al testigo. Otro criterio sería la intervención o el factor de riesgo. Y otro, grupos testigos aceptables, por ejemplo, ya sea con dieta o suplementos sin ácidos grasos omega 3. También pueden ser otros requisitos del diseño del estudio, por ejemplo, enmascaramiento en ensayos clínicos o control de posibles factores de confusión específicos. Aquí se puso que no se encontró ninguno, y en la siguiente también se incluyen variables de respuesta aceptables, como mortalidad por todas las causas, muerte cardiovascular, muerte cardíaca, muerte súbita, infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Y pérdida durante el seguimiento máximo aceptable, aquí menciona que es no declarada, y duración mínima aceptable del seguimiento, igual no declarada. Este es un ejemplo de los criterios. Por ejemplo, en estas últimas que están no declaradas, lo que se debe de hacer es pues contactar con los autores para ver si esa información no existe o simplemente no fue publicada. Y como comentaba anteriormente, si realmente no fue posible obtener estos datos, lo mejor es excluirlas para que sea como que de mejor o de mayor calidad la revisión. Okay. Las revisiones sistemáticas se basan en una búsqueda exhaustiva y no sesgada, como ya hemos mencionado. Entonces se debe de tener una estrategia establecida antes de realizar como los resultados finales, como en el ejemplo anterior de estos criterios que les mencioné. A grandes rasgos, pues se debe de tener los criterios de elegibilidad, que en medida el estudio cumpla con todos los criterios establecidos, eso sería lo ideal. Las características del diseño, qué tipo de diseño de estudios, habría grupos testigos o enmascaramiento. También incluir las características y el número de participantes de cada uno de los estudios, como datos demográficos o gravedad de la enfermedad. Así también la intervención o factores de riesgo. Para las intervenciones, por ejemplo, dosis, duración de tratamiento, para los estudios de observación, qué tipo y qué nivel de factor de riesgo tiene, etcétera. También criterios de valoración principal o criterios de valoración secundarios o en subgrupos preestablecidos. Son elementos para permitir la evaluación de la calidad de los estudios incluidos. Como les mencionaba, entre mejor o más completos los criterios de elegibilidad, mejor calidad de datos va a tener esa revisión sistemática. Entonces, la siguiente. Entonces dice, ¿cómo presentar claramente los hallazgos? Las revisiones sistemáticas pueden incluir 3 tipos de información. En primer lugar, incluir las características de la población del estudio, tamaño de muestra, cantidad o incidencia de variables de respuesta, también duración del seguimiento y los métodos usados en el estudio. En segundo lugar, los hallazgos analíticos de los estudios individuales, por ejemplo, riesgo relativo, razón de posibilidades o diferencia de riesgos e intervalos de confianza.
Y finalmente, el metaanálisis presenta estimadores resumen e intervalos de confianza basados en hallazgos de estudios incluidos, así como el análisis de sensibilidad y subgrupos. Los estimadores resumen van a representar la respuesta principal del metaanálisis, pero deben presentarse en contexto de toda la información extraída por cada estudio individualmente. En sí van a ser pues como herramientas para aproximar las características poblacionales basándose en la información de una muestra. Es como un parámetro que se va a tener de todos los estudios, pero estos pues analizados individualmente. Podemos pasar a la siguiente. Y también dentro de las revisiones sistemáticas se valora el sesgo de publicación. Se dice que se produce un sesgo de publicación cuando los estudios publicados no son representativos de todos los estudios que se han realizado. Ahí generalmente lo que pasa es que se publican más o con mayor frecuencia los resultados positivos que los negativos. Entonces hay que revisar que estos estudios sí sean los más representativos de todos los estudios, incluyendo los estudios que no se han publicado. Y menciona que hay dos formas de abordar el sesgo de publicación. La primera es que se pueden identificar los estudios no publicados para incluir los resultados en un estimado resumen. Es decir, ver los que sí se publicaron y los que no, y poder ver si sí existe este sesgo o no. Y también se pueden calcular la magnitud del posible sesgo de publicación y usarse para moderar las conclusiones de la revisión sistemática. Esta inclusión de los resultados no publicados en una revisión sistemática suele ser como controversial o problemática, porque muchas veces va a ser difícil extraer estos datos con precisión y la mayoría de las veces la información va a ser inadecuada, o bien la calidad de métodos no es buena o la calidad de datos no va a ser buena. Entonces, cuando existe un sesgo de publicación, pues sí nos puede como modificar mucho los resultados de la revisión sistemática. Finalmente, pues también se hacen análisis de sensibilidad. Estos van a indicar la sensibilidad de los hallazgos del metaanálisis para ciertas decisiones, sobre todo en los diseños de la revisión sistemática o la inclusión de determinados estudios. En general, si existe algún como algo cuestionable o arbitrario dentro de los resultados o algún sesgo, sí se deben de incluir o sí es importante que se incluyan estos análisis de sensibilidad. Y bueno, en cuanto a las revisiones sistemáticas, me parece que sí es como un poco, dependiendo de los tipos de estudio que se van a revisar, pero siento que sí es un poco difícil evaluar la calidad de estos estudios por los criterios de elegibilidad. Si no están presentes todos los criterios, entonces sí puede ser un poco controversial. Por eso se tienen que establecer estos criterios como estrictamente, ¿no? Los que ya comentamos anteriormente. Y también como establecer bien estos criterios, también los de exclusión. Si los datos de los estudios no se ajustan teniendo en cuenta las posibles variables de confusión, los resultados del metaanálisis tampoco van a estar como ajustados y podría como tener cierta confusión en los resultados de las revisiones sistemáticas. Y pues eso sería todo. Sí, eso ya lo había mencionado sobre la sensibilidad. Perfecto. Le agradezco mucho por la presentación.